Y les voy a pedir que busquemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, y voy a leer la lectura desde el versículo 14 al versículo 18. Juan, capítulo 17, versículos 14 al versículo 18. ¿Ya? Voy a hacer un arreglo, permiso, hermanos. Hermano, ya. Voy a dar lectura entonces, 14 al 18. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Oremos. Señor, te agradezco nos des la posibilidad de realizar tu palabra, Señor, en este estudio del día de hoy con nuestros hermanos. Ayúdanos a orientarnos, Señor, en estos tiempos, a cumplir el rol en el lugar que tú nos pusiste, Señor, dentro de tu iglesia, como varones responsables, Señor, delante de ti, de la guía de nuestras familias y también, en especial, dentro de la congregación, de la guía también del resto de la congregación, Señor, en muchos casos. Ayuda a los varones que estamos acá, muchos quizás tú les tienes algún ministerio especial y si no, Señor, algún servicio especial en tu obra. Guíanos y dirígenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si hemos estado hablando recordando, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, lo que ocurrió con Nehemías. Y Nehemías, viendo con tristeza y dolor el abandono en que se encontraba su tierra y en especial su ciudad, sus muros y el culto al Dios de los hebreos, pidió al rey persa poder ir con un objetivo, que era reconstruir los muros. Cuando llegó allá y ellos empezaron a construir, se encontraron con ciertas personas que llegaron a ellos. ¿Recuerdan ustedes, alguno que recuerde, cuál era la intención de esta gente que vino donde estaban los judíos guiados por Nehemías? Desanimarlos para no construir. Desanimarlos para no construir, ¿cierto? Pero ellos dijeron que no se iban a desanimar, no iban a hacer alianzas con los que pudieran venir precisamente a ayudarlo o a ofrecer ayuda, sino que iban a estar preparados para todos, con una mano o con una intención de reconstruir y con la otra de defenderse si fuera necesario. El pasaje que nosotros acabamos de leer está en el contexto, ¿no es cierto?, de el discurso de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la iglesia en medio de este mundo, de esta organización invisible que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que se distribuye en diferentes denominaciones y en diferentes lugares. Una de esas denominaciones es nuestra Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica y, por supuesto, ¿cómo desearíamos que todos los que asisten a nuestras congregaciones sean salvos? Y todas sean el 100% de los miembros, de los adherentes y de los que asistan, sean salvos. Pudiera ser, pensemos que así lo sea. Entonces la iglesia de la cual el Señor habla está
en este mundo, pero está en una denominación y está en una región y está en un lugar como es la iglesia de Coquimbo y Vallenar. Y los muros están edificados, están perfectamente delineados cuáles son los muros que guardan esta congregación y esta iglesia, delineados por la palabra del Señor. Y estamos en el mundo, y la intención de Satanás precisamente no es tener una guerra frontal contra la iglesia, sino que busca astutamente cómo inhibir a que esta iglesia, debilitar a que esta iglesia cumpla su cometido. Y ese es el tema de hoy, en la iglesia y el mundo. Había un hombre, Crispo, que fundó una iglesia en un lugar, y este hombre, después de muchos años, eh, 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 se preguntaba qué era el rol que tenía que desempeñar la iglesia. Cuando nosotros que estamos en la iglesia y somos parte de la iglesia, nos vemos en medio de este mundo y podremos preguntarnos, aunque algunos se preguntan, ¿cuál es el rol realmente que la iglesia tiene que desempeñar en este mundo? La iglesia que nuestro Señor compró con su sangre eh, se diseminó en el mundo y respecto del mundo, esta iglesia visible, no la iglesia verdadera, la iglesia visible, a través de los años, muchas veces se ha, como un péndulo movido de un lado a otro. A ver, ¿cómo es eso? En el siglo IV, como un intento de marcar una diferencia, ciertas personas que estaban allegadas a la iglesia quisieron aislarse del mundo y a esas personas se le llamaron monjes. Estos monjes se retiraron de la sociedad para vivir en claustro o en monasterio porque consideraban que el mundo les hacía tener más tentaciones, estar en medio del mundo, y por lo tanto tenían que retirarse incluso de todo lo pecaminoso, y tomaron la decisión este grupo de personas de aislarse precisamente de la sociedad. Pero dentro de estas personas también hubieron unos pocos que se aislaron también o no estuvieron tan completamente aislados de la sociedad, sino que tuvieron un estilo de vida muy sencillo y que no se casaron, voluntariamente hicieron votos de pobreza, además de no casarse, y enfatizaron una vida de oración y de contemplación. O sea, ellos se retiraron también, pero sin enclaustrarse, vivieron una vida de contemplación, de meditación y de oración. Bueno, si bien es loable, ¿no es cierto?, que haya esta intención en algunas personas que eran consideradas cristianas de alejarse del mundo para huir de la tentación o llevar una vida privada de algunas instituciones como el matrimonio, que eran ordenadas por el Señor, precisamente para estar más cerca del Señor, según ellos, no corresponde al llamado que nuestro Señor Jesucristo hizo a la iglesia. Si bien ese sacrificio podría tener algún valor, pero no corresponde al llamado que el Señor hizo a la iglesia. Imaginémonos nomás que la mayoría de las personas que dicen conocer al Señor Jesucristo hicieran esto. Viviríamos en total aislamiento.
¿Quién iba a hacer la tarea de evangelizar entonces? ¿Quién iba o cómo se iban a refrenar los excesos de la sociedad? ¿Quién sería la luz del mundo o la sal de la tierra? Porque eso Cristo lo había enseñado acerca de su iglesia años antes que estas personas decidieran tener esta conducta de aislamiento, de contemplación o de alejarse de la sociedad. Vosotros, como dice nuestro pasaje, sois la luz del mundo. Es como si una ciudad que estuviera en una montaña, alguien quisiera ocultarla, porque las ciudades en esos entonces tenían una piedra de tal forma que la luz del sol reflejaba esa piedra y era como una luz que reflejaba a los visitantes o a los caminantes o a los viajeros para indicar dónde estaba la ciudad, detrás de las montañas. También dice, es la luz del mundo, es como la lámpara que se enciende y se enciende no para ponerla oculta, sino para que precisamente esté en un lugar de la casa que alumbre a todos los que están en casa. Así, de esa forma, una guía, un faro o una luz que alumbra a todos, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestra conducta y no les glorifiquen a ustedes, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, podríamos decir que este péndulo respecto de la opinión de los propios cristianos va de un extremo a otro en la historia de la iglesia, en la historia de este mundo, y un extremo, ¿no es cierto?, es precisamente estos hombres que voluntariamente se abstenían del matrimonio, hacían un voto de pobreza o se aislaban en el templo o en claustros o en las montañas de Qumran, ¿no es cierto?, etcétera, precisamente pensando como un sacrificio para abstenerse o disminuir la carga de tentación que pudiera tener su vida personal. Bueno, este aislamiento es evidente que no es lo que dejó el Señor Jesucristo, no fue el modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó. El Señor no nos ordenó salir del mundo, ni tampoco oró para que saliéramos del mundo. Él oró por eso, al contrario, el Señor vivió en el mundo, comió con recaudadores de impuestos, comió con prostitutas, con ricos, con pobres, muchos de los cuales pusieron su fe en nuestro Señor. Después encontramos a Pablo precisamente en Atenas, dando testimonio públicamente de su fe, del Evangelio. Aquellos entonces podríamos pensar que se retiraron del mundo, no entendieron cabalmente las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. En esa cita el Señor dice claramente que estaba enviando a su iglesia, o sea, a nosotros, a hacer una labor muy específica, pero en medio del mundo. Y esa labor es la de ser sal y es la de ser luz. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Es obvio, entonces, por las palabras de nuestro Señor, que la función de la iglesia ha de cumplirse en medio de este mundo. Mientras los monjes se retiraron, ¿no es cierto?, del mundo por completo, otros se fueron al otro extremo, dentro de la historia de la iglesia cristiana. Y no logrando interpretar, ¿no es cierto?, el mandato de nuestro Señor, de ser la luz y la sal de la tierra, se adaptaron entonces al mundo, o a las corrientes de pensamiento que habían en esos tiempos en que ellos estaban. Y al hacerlo, pecaron en contra del Señor, y como consecuencia, quedaron desprovistos de poder. Es lamentable, pero dentro del ambiente cristiano que hay, específicamente dentro del ambiente evangélico que hay a nivel mundial, fueron muchas las instituciones religiosas llamadas protestantes, evangélicas después, que alcanzaron un éxito aparente queriendo copiar el éxito que las instituciones en el mundo tenían. Convirtieron, en otras palabras, a la Iglesia de Cristo en otra institución más que funciona de acuerdo a la sabiduría del hombre, a la manera de pensar del hombre y a sus patrones de conducta en el mundo.
En el principio del siglo XX surgió un movimiento llamado fundamentalista. ¿Le suena a usted el movimiento fundamentalista? Hermanos, creo que nos suena bien familiar, porque son las primeras raíces de nuestra iglesia presbiteriana fundamentalista. A todo esto, no solo la iglesia presbiteriana es llamada o se llama fundamentalista o conservadora, sino que hay iglesias bautistas que también son fundamentalistas y se llaman ellos fundamentalistas. Y tuvieron sus raíces precisamente en estas etapas del siglo XX, cuando aparece un movimiento dentro de las iglesias modernas llamado fundamentalista, como una reacción precisamente a el acomodamiento que la iglesia cristiana estaba teniendo en este mundo, cómo se lograba acomodar en este mundo y dejar los principios bíblicos o la forma de conducirse que Dios nos declara en la Biblia y lo mezcla o usa llanamente los mecanismos que el mundo tenía. Fue un acomodo de la iglesia en el mundo, todo lo contrario de estos hombres que se aislaron, ¿no es cierto?, como mencionábamos delante. Fueron otras voces de advertencias de parte de Dios que trataban de llamar a la iglesia para que se devolviera de los caminos que estaba llevando, para que se devolviera de esos caminos. Como era de suponer, muchos no oyeron esas advertencias y profundizaron más el acomodamiento de la iglesia al mundo. Ahora, esta podríamos decir que es una enfermedad en la iglesia. La palabra iglesia viene del griego y significa llamar fuera. La iglesia son los llamados o apartados. ¿Ya? Esos son la iglesia. Esto significa que Cristo nos llamó a estar fuera a la iglesia de algún lugar. Y ese lugar es el mundo. O sea, cuando nos habla de iglesia, es un grupo de apartados de algún lugar. Y ese lugar es el mundo. No debemos salirnos de él, pero debemos, estando en él, apartarnos de él. Somos un grupo apartado para el servicio de Dios en medio del mundo. No te ruego, dice el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, los guardes de la obra y de la influencia de Satanás, los guardes del mal, los protejas del mal. Es paradojal, ¿no es cierto?, que el Señor nos llame a salir del mundo en que estamos viviendo y que al mismo tiempo nos envíe precisamente a ese mundo. El apóstol Pablo nos habla de la necesidad de salir de en medio de ellos. Entonces debemos salir de en medio de las prácticas paganas, en un sentido. Salir de esas ideologías del mundo, no absorberlas, no tomarlas como parte de nuestra vida, como nuestros principios de vida. En ese sentido debemos salir del mundo. Pero hay otro sentido en el que debemos seguir viviendo en el mundo y trabajando en medio del mundo, porque vivimos en el mundo. Pero ¿cómo estar en el mundo? Entonces la pregunta es si ser contaminado por él. ¿Cómo la iglesia está en el mundo sin ser contaminada por él? ¿Qué tiene que ver esto con los varones? ¿Por qué aquí estamos reunidos los varones? Bueno, ¿por qué no hay damas aquí? ¿Por qué los varones nos reunimos aparte muchas veces? O nos invitan a reunirnos aparte para tratar temas de hombres. Y aquí el Señor al varón nos recuerda que hay que ponerse los pantalones. Pero en el sentido burdo que el mundo conoce. No, no en ese sentido. Es porque el hombre ha sido puesto con un rol muy específico en el mundo cuando fue creado, y la mujer también como complemento, ¿no es cierto?, mutuo, pero el hombre con sus roles y la mujer con sus roles, ambos iguales en dignidad, pero en la iglesia sigue siendo así. El hombre y la mujer tienen igualdad en dignidad,
En valor son iguales delante del Señor, pero son un complemento. Hay diferencia, diversidad, pero complementarios. Ambos somos uno, pero no seremos complementos ni diversos si ambos fuéramos iguales. Físicamente no lo somos, emocionalmente tampoco lo somos. Dios nos creó diferentes, pero complementarios. Y al hombre nos dio una responsabilidad. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre, Cristo, la cabeza de la mujer, en el fondo el responsable de la vida espiritual, no solo de la familia, sino de la salud espiritual de la iglesia en medio de este mundo. Ya no recuerdo cuando veíamos una cosa. La falla en el liderazgo en el pueblo hebreo produjo un desastre. Pero el liderazgo no lo llevaban las mujeres, lo llevaban los hombres, los sacerdotes, los profetas. La falla en el liderazgo para preservar una iglesia en medio del mundo pura y santificada no está en las mujeres que llegaron a ser pastoras, está en los hombres que fueron líderes y no supieron guiar y defender la verdad que el Señor dejó depositada a su iglesia. Recuerden, la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. Pero si esas columnas se debilitan, la verdad sigue entera. Pero la columna se debilita y cae. ¿Quién entonces sostiene esa verdad? ¿Por sí sola? No, la columna la sostenía. Si no, Dios entonces hubiese enviado a sus ángeles a predicar el Evangelio. Pero nos dejó a nosotros, la iglesia de Cristo, para hacerlo. Y quienes tienen la responsabilidad de preservar que esa columna esté firme dentro de la iglesia son los varones, somos nosotros. ¿Cómo estar en un mundo entonces sin ser contaminado por él? Quizás, bueno, es como la piscina, es como el hombre que nada en la piscina, ¿no es cierto? Y lleva la boca cerrada porque no puede llevar la boca abierta porque si no se puede ahogar. Así nosotros estamos en el mundo nadando. Pero podemos contaminarnos, por supuesto. La iglesia se puede contaminar si no toma en serio su responsabilidad que el Señor nos ha dejado. A ver, ¿cuáles fueron las causas entonces de esta enfermedad? Que la iglesia como un péndulo se ha ido en la historia de un lado a otro. Y nosotros, la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, decimos públicamente, estamos declarando que somos una iglesia fiel a la palabra de Dios. Eso es lo que dice nuestro nombre. Iglesia, una congregación que se gobierna por un sistema democrático representativo llamado presbiteriano y que además creemos en las doctrinas fundamentales de la Biblia y las defendemos. Pero ¿dónde estuvo entonces el problema en la iglesia que se fue a un extremo del péndulo, ¿no es cierto? Allá cuando querían aislarse, y aún todavía existen pueblos protestantes, pequeñas agrupaciones, que se aíslan en su sociedad y se apartan del mundo, o al otro extremo, en que iglesias evangélicas se han mundanalizado a tal forma, ¿no es cierto?, que los principios del mundo son los que rigen esta iglesia. Y nosotros públicamente, los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica Santísima Trinidad y Emmanuel, varones, para varones, decimos públicamente que nosotros somos ese grupo que no se ha ido para un extremo ni al otro del péndulo. Pero entonces, convendría saber cuál es el problema de aquellos que se fueron de un lado al otro de este péndulo. Uno de ellos es el abandono de la enseñanza de la palabra del Señor, de la importancia central en la iglesia de enseñar la palabra del Señor. Un grupo muy grande de las iglesias abandonó este principio. Y esa fue una de las causas. Es como aquel, ¿no es cierto?, que le dio un infarto y sabe que tiene que dejar las grasas. Bueno,
Esa era la enseñanza que tenía que hacer, pero sin embargo sigue comiendo grasas. Es como el diabético que le dicen no tiene que comer azúcar o tanta azúcar concentrada y sigue comiendo torta. Entonces va a terminar con problemas, por supuesto. Bueno, así ocurre también con las iglesias que se fueron a un extremo del péndulo. Abandonaron lo central que es la enseñanza de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la brújula, ¿ya? Para las iglesias. Como la palabra del Señor, la Biblia pierde importancia, entonces los mensajes que se dan en las iglesias, los predicadores, de los cuales aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí hay por lo menos hay 2 predicadores acá o 3, y de los que están en pantalla también. Como la Biblia pierde la importancia, los predicadores predican no la Biblia, no predican la Biblia, pierden la profundidad de la enseñanza bíblica en las congregaciones y solamente se transforman a veces en un mensaje superficial, meramente humano y emotivo, pero no profundamente visto desde la palabra del Señor. Eso ha ocurrido en esas iglesias. Las predicaciones no eran suficientes para rechazar al pecador en esas congregaciones, para desafiarlas, perdón. Tampoco son suficientes para llenar ese vacío del corazón sin Cristo. Por lo tanto, también no son suficientes para destruir las fortalezas que llegan a la mente de la persona sin Cristo. Eso ocurrió con gran parte de las iglesias modernas, pero esto es algo histórico, se viene mostrando hace mucho tiempo. La predicación actual, de la cual somos responsables los varones, se ha llenado de importancia, pero con algo que tiene que ver más con el estilo de cómo predica, con lo que está de moda, con lo que se puede usar para predicar, más que con el valor que tiene en sí la palabra de Dios y el valor que tiene la palabra de Dios para transformar la vida de una persona. Otra cosa, y eso es una de las causas por las cuales las iglesias se van de un extremo, ¿no es cierto?, al otro del péndulo, y del cual Dios hace responsable a los varones, porque quienes son los que enseñan son los varones. La otra es la experiencia por encima de la palabra de Dios. La iglesia comenzó a enfatizar la experiencia del creyente por encima de lo que la palabra de Dios dice acerca de algunas cosas. A medida que las emociones empezaron a dominar a la iglesia, entonces el creyente perdió terreno respecto a la palabra de Dios. Ya no era gobernado el creyente por la palabra de Dios, sino que por sus emociones. Mientras Pablo insistía en que debíamos renovar nuestra mente para que no fuéramos amoldados al mundo, un gran sector de los creyentes decidió dejar sus cerebros fuera de la iglesia. ¿Se imaginan? Para no pensar, sino que solo para sentir. ¿Les parece raro esta figura? Que gran parte de la iglesia, que de un extremo se fue en el péndulo a los extremos, dejó el cerebro fuera de las congregaciones. Ya no pensaban, ya no razonaban, ya no estudiaban, ya no usaban la mente, la inteligencia para entender la palabra de Dios, sino que entraron solo con su corazón, con sus emociones a las iglesias. Y lo uno, por supuesto, reemplazó lo otro, porque es más atractivo sentir, experimentar, que pensar, sentarse, meditar, orar y estudiar y extraer el tesoro de la palabra de Dios. Otro aspecto que la iglesia, otro factor de esta enfermedad, aparte de sacar fuera de la importancia, de lo importante que debe ser la palabra de Dios, de la experiencia mía por sobre lo que la Biblia dice, otra causa
es la trivialización de la adoración. O sea, adorar a Dios en forma trivial, en forma liviana, en forma superficial, en un sinsentido para adorar. Y eso ocurre cuando el hombre minimiza la grandeza de Dios. Cuando el hombre minimiza la grandeza de Dios, la adoración genuina que él puede expresar al Señor se reduce, se corrompe, se hace simplona. Y el pueblo de Dios no advierte dónde está la diferencia entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. No discierne entre lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan de Aarón cuando permitió que el pueblo de Israel, mientras Moisés no estaba, porque estaba en el monte Sinaí, el pueblo quería adorar a Dios, pero también quería adorar a sus dioses? Y como tenían poco a Dios, a pesar de todo lo que había hecho, porque su corazón todavía recordaba a los dioses de los egipcios y sus ceremonias y sus fiestas, entonces trivializaron la adoración a Dios y mezclaron lo santo con lo impuro. Y corrompieron su adoración y obligaron a Aarón, que no se mantuvo firme, a edificar un becerro de oro. Eso ha pasado hoy día con la adoración dentro de la iglesia. Se ha trivializado, se ha superficializado, se ha mundanalizado. Queremos lucir, la iglesia quiere lucir, la iglesia evangélica, bien, sentirse bien, pero no necesariamente ser mejores. Es importante mantener el equilibrio, por supuesto, pero aquí estoy poniendo un desequilibrio al extremo, porque sucede, eso es lo que ha sucedido, trivializar la adoración a Dios, porque en estas iglesias, donde se deja la palabra de Dios, donde se permite no pensar, sino sentir principalmente, donde se lleva a la trivialización de la adoración a Dios, porque tienen a un Dios pequeñito, no conocido aún. Por otro lado, el mercadeo de la iglesia. En la medida que los líderes de las iglesias de Cristo debilitaron la proclamación del Evangelio, adaptando el mensaje de Dios a la aprobación del hombre, en esa misma medida las iglesias se fueron vaciando y en el afán de llenarlas de nuevo, no volvieron a la palabra de Dios, sino que recurrieron a técnicas de mercadeo. Ojo con eso. La palabra de Dios, que es exhortada, fiel a la Biblia, produce la fe en el oyente por la obra del Espíritu Santo. Así dice la misma palabra del Señor. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Alguien definió el mercadeo como la manipulación psicológica para fines económicos. Dice este estudio que estoy examinando aquí. Cuando ese mercadeo no produjo los frutos económicos que los líderes de esta iglesia buscaban, muchos de sus representantes abandonaron el evangelio simplemente y inventaron su propio evangelio, basándose en las promesas de prosperidad. Y de ahí nace el evangelio de la prosperidad, etc. Por otro lado, también hay otro problema que puede causar, ¿no es cierto?, que el péndulo se vaya a los extremos de lo que Dios quiere para su pueblo. La formación intelectual sin formación del carácter del hermano o de la persona. Ahora, todos aquellos que van a enseñar la palabra de Dios deben formarse en la palabra de Dios. Tienen que estudiarla. Tenemos que estudiarla. La palabra de Dios tiene algunas cosas que son naturales y fáciles de interpretar y de leer, y cualquier hermano de la congregación puede hacerlo. Hay otras que son más difíciles y que debemos tener cuidado y tiempo y un poco más de dedicación
para poder, los que predican, los que enseñan, poder hablar de esas verdades. Pero hay otras difíciles de entender que necesitan mayor tiempo, esfuerzo, dedicación y sobre todo oración, sentido común y mucha atención para no enseñar algo que no debemos enseñar. Y hay otras que simplemente es imposible que podamos comprender porque el Señor se ha reservado misterios en su palabra. Y no sacamos nada con dar diferentes interpretaciones. Pero ¿quiénes son los que enseñan? Una vez más, los varones de la iglesia. ¿Enseñan las hermanas? Sí, en la escuela dominical. Yo no estoy, como algunos, ¿no es cierto?, excluyendo a las hermanas de la enseñanza. Pero la responsabilidad esencial de la palabra de Dios no es de las damas. Ellas pueden hacer estudios, claro, ni un problema. Pero es el varón el que tiene que tener las cosas claras. Así que, hermanos varones, la responsabilidad es nuestra de que estos muros sean construidos en base a la palabra de Dios y no dejarnos engañar por aquellos que quieren engañar a la iglesia y que se van a acercar de diferentes formas. Y una de ellas es pensar que la capacidad intelectual y el conocimiento intelectual de la Biblia es suficiente para el sostén doctrinal de la iglesia. No es suficiente, porque hay teólogos perfectamente que tienen una inteligencia extraordinaria. Hay teólogos que conocen la Biblia mucho más, a lo mejor que la mayoría de nuestros presbiterios, y sin embargo no son salvos. No es suficiente. Y aún en nuestro presbiterio, en nuestro grupo de caballeros, de varones, su preparación intelectual no es suficiente. Tiene que tener el carácter. ¿Y qué pasó con la iglesia? Que este péndulo se fue a los extremos. Es formar mentes llenas de conocimiento bíblico, pero sin el carácter en la persona que enseña de un cristiano fiel a Dios. Y por último, aunque hay otras, pero para no extenderme mucho, la aceptación del mundo en oposición a lo que Dios aprueba. La iglesia se ha conformado de tal forma que agrade más al mundo de lo que agrade a Dios. Le interesa mucho. ¿Cuál sería el remedio entonces, varones? La cura para esta enfermedad que lleva a las iglesias evangélicas a ambos extremos del péndulo. Hay una cura. ¿Qué hicieron los judíos entonces cuando le llegaron a proponer una sociedad para reconstruir los muros? Y no solo los muros, sino para conformar y organizar después la sociedad de ese pueblo judío. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los judíos? Se aferraron a Dios. Se aferraron a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. No hicieron caso de las sugerencias que le estaban diciendo, ¿no es cierto?, el resto de los pueblos. Aunque le ofrecían ayuda, ellos dijeron no. Suficiente tenemos con lo que Dios nos ha dicho en su palabra para construir solos los muros y el templo, el lugar de adoración a Dios. Y pusieron manos a la obra y también la otra mano en la espada, por si era necesario defenderla. Varones, somos llamados dentro de la congregación a trabajar para llevar el Evangelio adelante mediante una congregación sana en doctrina, sana también en vida espiritual, en hombres sanos en vida espiritual, en enseñanza bíblica. Porque el mismo Señor dice en Juan 17, y lo leo nuevamente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
La cura entonces para la enfermedad de la iglesia, para evitarse irse de un extremo a otro, que está esa cura, y depende la sanidad de una iglesia de los varones, está ahí en Juan 17:17. Perfecciónalos en vida espiritual y que va a traducirse en una conducta santa en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verdadero instrumento de santificación y madurez de la iglesia es la palabra de Dios. Es lo que puede ayudarnos a mantenernos separados del mundo, aún estando en medio del mundo. En Efesios 5 dice algo así, dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. La purificó mediante el agua, con la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo pura, una iglesia en toda su gloria, sin ninguna mancha, ni arruga, ni cualquier cosa semejante, sino que fuera, o para que fuera santa e inmaculada. Aquí hay un consejo de paso. Maridos, esposos, amen a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos habla de la santificación en este texto que ocurre por medio del lavamiento del agua con la palabra. Ese es el instrumento excelente para lograr la santificación de los hijos de Dios. La santidad del creyente o del Hijo de Dios está relacionada directamente con el tiempo que él o ella pase frente a la palabra de Dios. Sus oraciones sin la palabra de Dios no lo van a santificar. El pastor Ángel Calderón, yo siempre me acuerdo, cuando él decía, en la iglesia presbiteriana nuestra pueden haber dos monstruos. Un monstruo es aquel que tiene la cabeza muy grande y un corazón chiquitito. Y el otro monstruo es aquel que tiene el corazón muy grande y una miniatura por cabeza. Y eso no debe ser. Y él decía que el que tenía la cabeza grande ejemplificaba a aquel hermano que conocía mucho de la Biblia, que podía recitar pasajes enteros de la Biblia, pero no obedecía al Señor. Y aquel que tenía el corazón muy grande era aquel que oraba mucho, oraba y oraba y oraba, pero no leía la palabra. Tampoco ninguno de los dos era armonioso. Para finalizar, solo recordar que la iglesia llamada evangélica o cristiana en el mundo sacrificó su santidad y la cambió por lo relevante. O sea, la iglesia cristiana en el mundo, a medida que fue pasando el tiempo, trató de imponerse en el mundo por la importancia que ella tenía. Y vemos ejemplos extremos, ¿no es cierto? Como la iglesia católica, que es llamada cristiana, llegó a tener tal poder e influencia en los gobiernos y en los países donde estuvo. Así ocurrió también con el protestantismo. Comenzó como algo genuino, distribuyó e influyó el resto del mundo occidental con los principios de la palabra de Dios. Pero hoy día, ¿no es cierto?, si ustedes viajan a esos países que fueron protestantes y que son los ricos y prósperos hoy en día, para ellos la Biblia es solo mención de algún Dios que logró existir en la mente de los pioneros, pero nada más. La iglesia de hoy quiere ser relevante, importante, pensando que el mensaje que tenía a Cristo como centro fue atractivo para los que vivieron antes, pero no es atractivo ni es importante para la generación de hoy día, sobre todo cuando hoy día vemos al mundo y a las nuevas generaciones no querer nada con aquel llamado Cristo o Jesús
o el Dios de la Biblia o cualquier cosa que se llame religión. Fue importante para otros tiempos. No podemos confundir popularidad, ser populares, con relevancia. Ser populares no necesariamente, la popularidad de un mensaje no necesariamente es vital e importante o relevante para el que escucha. Y la importancia o relevancia del mensaje no necesariamente va a ser popular en el que escucha. El mensaje del Evangelio de Cristo no es popular, pero es vital, importante y relevante para el que va a escuchar. Si queremos ser populares, hermanos, y atraer a multitudes como los artistas del mundo, es una cosa. Pero si queremos ser fieles representantes del mensaje del Señor, es otra cosa. El líder, el varón, que se dedica a ser un fiel exponente de la palabra del Señor, siempre será relevante para esta generación y para las futuras generaciones. No nos olvidemos que predicamos no un mensaje de hombres, predicamos el mensaje de Jesucristo. El trabajo no lo hacemos nosotros. De repente perdemos un poco de orientación. El trabajo absolutamente lo hace el Señor. Pero hermanos, si nosotros somos los que vamos caminando, somos nosotros los que llevamos los tratados para allá, somos nosotros que viajamos kilómetros para llevar el Evangelio, sí. Pero eso no lo haría si no es el Señor el que pone el querer como el hacer en su corazón. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos hace querer ir. Es el Espíritu Santo que nos da los medios para ir. Es el Señor que nos da la energía para ir. Y también es Dios el que da las palabras para hablar el mensaje de Cristo. Y más encima es ese mismo Dios que nos transformó a nosotros, el que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Así que el trabajo no es de nosotros. El trabajo todo lo hace el Señor para su honra y su gloria. Varones, tenemos que aprender eso. Porque en general los varones somos muy caudillistas. Dentro de la iglesia, dentro de la sociedad de caballeros, puede ser. A lo mejor no se nota cuando hay 2, 3, 4, 5, pero cuando hay 100, sí se debe notar, yo me imagino. Los varones de por sí, el Señor nos puso un cierto espíritu de osadía, de valentía, por decirlo así, etcétera. Pero eso es tan fácil de que nuestro corazón se llene de orgullo cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero cuando nos encontramos que el mérito es de Dios, que Él es el que puso en mí la vida, que el que puso en mí la intención de querer hacer las cosas, que el que puso en mí el deseo de ir y de hablar, y más encima de transformar el corazón de aquel que yo le hablé, entonces el Señor se glorifica en su iglesia. La iglesia, nosotros, los varones, debemos recordar que nuestro mensaje es una obra sobrenatural de Dios, que aquel a quien servimos, ¿no es cierto?, es eterno, es infinito, y cada vez que mencionamos la palabra del Señor a un mundo finito y temporal, el mensaje es vital para ellos, es relevante. El Dios a quien servimos es la respuesta a cada vacío de vida de un corazón sin Cristo, a cada sufrimiento, a cada insatisfacción del ser humano. Y eso hace que el mensaje sea relevante y vital. Algo relevante es algo importante, es algo significativo, sobresaliente, excelente, adecuado y propicio para ese momento. Así es el Evangelio que el Señor nos ha dado a nosotros, varones, para predicar y extender. Cristo, nuestro Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada vez que la iglesia buscó en el mundo instrucción para saber cómo ser iglesia, en el mundo ideas para saber cómo ser iglesia, los resultados fueron desastrosos.
La idea de la iglesia no surgió en la mente de los hombres. La idea de la iglesia tampoco surgió en la mente de un cristiano siquiera comprometido, sino que surgió en la mente de Dios, del Señor. Por lo tanto, solo Él tiene las respuestas a todas nuestras interrogantes. Así que, varones, de diferentes formas, la vida del varón cristiano puede ser influida para apartarnos de la voluntad del Señor y de obedecerle, así como los incitadores se acercaron a Nehemías y a su pueblo para precisamente destruir esa obra e impedir que se hiciera. Ya vimos las causas, cómo vienen, cómo pueden llegar a la vida de una iglesia para llevarla a un lado o a otro lado del péndulo. El Señor quiere que seamos equilibrados y esa responsabilidad no se las dio a las hermanas, se las dio a los varones, a nosotros. Y de eso tenemos que dar cuenta, hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia y nos diga cómo trabajaste, pero cómo defendiste también con tu espada. Que el Señor nos bendiga.